Lucas capítulo 11, estaremos el día de hoy viendo el versículo 1 al versículo 13. Es la oración que todos comúnmente se le conoce como el Padre Nuestro. Ahí en versículo 2 comienza. Yo quisiera leer esta oración del versículo 2 al 4 y después de leerla orar, pedirle a Dios que sea Él el que nos enseñe durante este día. Dice así en Lucas 11 versículo 2: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Oramos? Señor, gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y meditar en ella y conocerte un poco más. Señor, queremos eso, aprender de ti, Señor, ser enseñados por ti en este tema de la oración. Así es que guíanos durante este tiempo, habla a nuestros corazones, transforma nuestras vidas, llénanos de tu espíritu, haz tu obra entre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. En la primera parte de esta porción del 1 al 13, del versículo 1 al 4, como ya leímos, se encuentra el Padre Nuestro. Digamos, es orar de esta manera. Jesús está enseñando a sus discípulos porque ellos vienen y le preguntan: enséñanos a orar. La segunda parte es una pequeña parábola que Jesús dice, enseña a sus discípulos del versículo 5 al versículo 8. Es una parábola y me habla de orar con insistencia. Y por último, la última porción del verso 9 al 13 habla de pedir, buscar y llamar, orar con confianza, sabiendo que Él quiere suplirnos toda cosa buena. Orar. La oración es algo que encontramos a lo largo de la Biblia. De pasta a pasta, una y otra vez vemos hombres orando. Esta semana estoy, ya sabes, comienza el año, vamos a leer la Biblia todo el año y llegué esta semana pasada al Salmo 34 y leí estos versículos. Quiero compartírtelos. Está en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente y dice así: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda están radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis aflicciones. Eso es solamente un ejemplo en el Antiguo Testamento de una persona orando y escucha cómo él dice: yo oré y Él me respondió, Él me libró. Dice: en mi desesperación oré, Él me escuchó, Él me salvó. Una y otra vez en la Biblia aparecen estos hombres levantando su voz a Dios en oración. Y hay testimonios, no solamente las oraciones, sino testimonios de cómo esas oraciones fueron contestadas, como lo vemos aquí en este momento. Él mismo lo dice, da testimonio: oré y me escuchó, oré y me respondió, oré y me libró y me salvó. Y una y otra vez lo encontramos en la palabra. En el Nuevo Testamento no es distinto. Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. Perseverad en la oración. Él mismo dice en Romanos 12:12: constantes en la oración. O sea, dedícate a la oración. Continúen orando, sigan orando. En 1 Tesalonicenses 5:17, un versículo que es muy sencillo de memorizar, dice: orad sin cesar. Y si te acuerdas de César, pues ya nunca se te va a olvidar. Orad sin cesar. Ora continuamente. En otra versión dice: nunca dejen de orar. Si en la Biblia de pasta a pasta encontramos hombres orando y Dios respondiendo a sus oraciones, ¿no? Y en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo insistiendo: dedícate a la oración, sigue orando, nunca dejen de orar. ¿Por qué insiste tanto Pablo en seguir orando o en nunca dejar de orar? Creo que Filipenses 4, 6 y 7 tendría
una pequeña respuesta. Déjame leértelo también en otra versión. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. ¿Sabes? Dice ahí, no te preocupes por nada, en cambio, oren por todo. ¿Por qué Pablo insiste en que estemos orando y nunca dejemos de orar? Porque él sabe lo preocupones que somos, ¿no? Todo el tiempo estamos preocupados. En nuestra mente y nuestro corazón se llena de miedo, de duda. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos divagan y son inundados por la preocupación. ¿Te acuerdas cómo David oró en el Salmo 34? En mi desesperación oré. Él me libró de todos mis temores. La oración, Pablo insiste, ora en todo tiempo, nunca dejes de orar. Pero de repente la pregunta es, ¿y cómo orar? ¿O qué orar? Ok, vemos en la Biblia a hombres orando todo el tiempo. Y Pablo nos invita a nunca dejar de orar. Pero ¿cómo debo de orar? ¿Qué debo de orar? Bueno, en Lucas 11, en el versículo 1, dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos están viendo algo que sucede todo el tiempo. Jesús estaba orando. Y a Jesús lo hemos visto en Lucas orando, se apartaba y oraba cuando tenía que tomar una decisión importante, subía a un monte y oraba, todo el tiempo estaba orando. Entonces los discípulos no están viendo algo nuevo. ¿Sí? Un comentarista dice, la escena me la imagino así, todos despertando, ¿no? Amaneciendo y de repente se dan cuenta que Jesús falta y dónde está Jesús y lo alcanzan a ver allá en oración. Y cuando regresa ellos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Ahora es interesante, la petición es, enséñanos a orar. No dice enséñanos cómo orar, ¿verdad? No están preguntando el cómo, sino están pidiendo, enséñanos a orar. ¿Sabes? Algunos de nosotros hemos escuchado por mucho tiempo temas acerca de esto. Algunos quizás no tantos temas acerca de la oración, pero la verdad no importa cuánto tengas en el Señor, nunca, o más bien siempre sentimos que nos quedamos cortos en esto, en orar. ¿A poco no? Siempre sentimos, es más, o sea, si hay algún tema que agüita más, es esto de orar, saber una vez más que la oración es poderosa, saber una vez más que la oración tiene una respuesta. Y de hecho, ¿no? Algunos quizás están pensando, tengo que orar más, ¿no? Algunos de nosotros estamos pensando, hace 2 semanas en el 7x7 hablaron de esto. Y es más, saliendo de aquí dije, voy a orar más, me voy a levantar temprano para orar y no lo he hecho. La verdad es que sí, es algo en lo que podemos agüitarnos demasiado. Pero los discípulos de Jesús van a Jesús porque Él está orando y cuando termina de orar le dicen, Señor, enséñanos a orar. Hay algo en Jesús que intriga, que interesa a los discípulos cuando Él está orando y yo creo que es eso. Algo en la vida de oración, en la manera en que Jesús oraba, les llamaba la atención. ¿Por qué? Porque mostraba su relación con Dios el Padre. Sí, por eso los discípulos vienen y le dicen, enséñanos a orar, porque necesitamos ser enseñados a orar. Hay un escritor que vivió en los 1800 llamado Andrew Murray, excelente escritor de ese tiempo, y escribió un libro que se llama La Escuela de la Oración. Totalmente recomendable. Andrew Murray, Escuela de la Oración. Él al principio del libro dice, enrolémonos en la escuela de la oración. O sea, inscribámonos, paguemos nuestra inscripción, digámoslo así,
Vayamos y pongamos nuestro nombre en la lista y sentémonos en el aula y sentémonos a que Jesús nos enseñe a orar, porque eso es lo que necesitamos. Muchos de nosotros no necesitamos otra vez saber el cómo, sino orar. Enséñanos a orar. Y Jesús contesta esa petición. En Lucas 11, en el versículo 2, les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando oréis, el Padre nuestro es un modelo de oración. Lo puedes ver ahí cuando Jesús dice: cuando oréis, decid de esta manera. Cuando ores, di de esta manera. Está enseñando un patrón. En Mateo capítulo 6, acompáñame a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, Jesús enseña esta misma manera de orar, ¿no? Pero no exactamente lo mismo. No utiliza las mismas palabras, sino con otras palabras. Por lo tanto, no tenía la intención de que esta oración se repitiera palabra por palabra una y otra vez. De hecho, en Mateo 6, en el versículo 7, Jesús dice esto previo a enseñar esto. Dice: orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El mismo Jesús dice: no hagas vanas repeticiones. No repitas una oración vana, una oración vacía, como los gentiles que piensan que por su repetición entonces van a ser oídos. Jesús repite la enseñanza en Lucas 6, pero con otras palabras. No incluye todo. Es más, en Lucas 11, la oración es un poco más corta, un poquito más corta. Repite la enseñanza, porque es importante saber cómo orar. Es importante aprender a orar, pero no repite la enseñanza palabra por palabra. Si te das cuenta, en Lucas 11, verso 2 al 4, ahí está la oración. Y me tomé el tiempo, puse el cronómetro, ¿no? Dije: a ver en cuánto tiempo leo esta oración. Fueron 23 segundos, ¿no? 25 segundos. ¿Sabes? Es una oración bien corta, muy corta. Algunos diríamos: en 25 segundos apenas estoy arrancando, ¿no? Algunos otros diríamos: en 5 minutos apenas estoy calentando, todavía no llego a las peticiones, ¿no? Y de repente hacemos oraciones largas y muy largas. Cuidado, porque cuando Jesús enseña a orar, la oración es corta, porque si continúo en una oración muy larga, puedo terminar orando para mí mismo, orando para que otros que están a su alrededor digan: qué gran oradores, ¿no? Oradores. La primera vez que fui a Tijuana a dar mi testimonio, me estaba acordando de eso mientras estudiaba. Llegué a un congreso y nunca había estado en un congreso cristiano, nunca había estado en un evento cristiano. Me invitaron a dar mi testimonio y me dijeron: bueno, por allá arriba están los salones donde pueden estar, ¿no? Y yo: ok. Entonces subo y había un letrero que decía oradores. Yo dije: órale, pues aquí se la pasan orando, ¿no? Pásele ahí al salón de los oradores. Y yo dije: no, voy a interrumpir, ¿no? Abro la puerta, me asomo y todos estaban plática y plática, ¿no? Oradores hablaba de eso, de una persona que estaba dando un discurso, no tanto de una persona que estaba orando. Pero aquí necesito ser un orador que ora a Dios, sabiendo que Dios mismo sabe lo que necesito. En Eclesiastés 5:2, versículo que repetimos hace 2 semanas, me lo dice. Tú estás en la tierra, Él está en el cielo. Sean pocas tus palabras. Ubícate donde estás. Y sí, esta oración es de pocas palabras. Y comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Una oración que nos une, porque al decir Padre nuestro quiere decir que tenemos un mismo Padre.
Y es importante hacer esta énfasis. Es una oración para los hijos. Es importante saberlo, porque solo un hijo puede decir Padre nuestro. Solamente un hijo. Y es maravilloso pasar de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Porque todos somos creación de Dios, todos lo somos. Pero hijos de Dios solamente aquellos que han nacido de nuevo. En Efesios capítulo 2, 19 dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, ahora sois miembros de la familia de Dios. Ser miembro de la familia de Dios es a través de un nuevo nacimiento. ¿Y cómo puedo tener un nuevo nacimiento? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, creyendo que Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que esa es la demostración de que es el Hijo de Dios. ¿Sabes? Asegúrate de ser su hijo, asegúrate de ser miembro de su familia. ¿Y cómo puedo asegurarme de eso? Simplemente Primera de Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio, que Él nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes al Hijo? ¿Has creído en Él? ¿Eres parte de su familia? Esta oración es para ti. Y comienza la oración. Dice así en el versículo 2: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Pudiste identificar lo que se repetía en estas tres frases? La palabra tú, tu nombre, tu reino, tu voluntad. ¿Sabes? Esta oración se enfoca en Él, se enfoca en Dios. No es que nos conceda lo que queramos, ¿no? No es venir al Señor y te pido esto y te pido esto y te pido esto. Eso es Santa Claus, ¿verdad? Y muchas veces sí cumple, digámoslo así. Obviamente esto es una broma. Sino que esta oración pretende que Él sea glorificado. Es tu nombre, tu reino y tu voluntad, Señor. Y cuando habla de tu nombre dice: tú eres santo, tu nombre es santo, no hay otro como tú. Al orar decimos: que tu nombre sea exaltado, glorificado, santificado en todo lo que yo hago. Y luego dice: tu reino en mi vida, gobierna mi vida, tú eres mi rey. Decimos: que tu reino esté en todo lo que yo hago. Y luego dice: tu voluntad, aquí, a mi alrededor, tan cierto como la voluntad que Dios hace en los cielos. ¿Sabes? El cielo es un lugar muy distinto aquí. Qué bueno, ¿verdad? ¿Te imaginas el cielo? ¿Te imaginas la diferencia? La gran diferencia. Un lugar donde Dios reina por completo, donde la Biblia me describe no hay dolor, no hay lágrimas, no hay llanto. Un lugar donde estaremos en la presencia de Dios. Un lugar donde ya no estorbará este cuerpo de muerte para relacionarnos con Dios. Es un lugar muy distinto. Y de repente dice: así como en el cielo es hecha tu voluntad, haz tu voluntad aquí en la tierra. Pablo dice en Romanos 12:2 que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Pero que eso solamente lo puedo comprobar si no me conformo a este siglo, sino me transformo por medio de la renovación de mi mente. La oración renueva mi mente, la palabra de Dios renueva mi mente, y entonces compruebo: tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque a veces puedo decirle a Dios: bueno, que tu voluntad sea hecha, ni modo, pues ya qué más, ¿no? O puedo decirle: Señor, como Jesús en el Getsemaní, ¿recuerdas? Señor, que pase esta copa. O sea, esto es lo que yo quiero, pero no, que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad. Y llegar al punto de decirle: porque sé, Señor, que tu voluntad es lo mejor para mí. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Decimos: que tu nombre sea santificado en todo lo que yo hago.
que tu reino gobierne todo lo que yo hago, que tu voluntad se realice en todo lo que yo hago, porque esto se trata de ti. Todo está centrado en Él. Y entonces continúa la oración. Mira lo que dice en el verso 3 y 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Te diste cuenta de la diferencia? En la primera parte todo es acerca de Él. En la segunda parte utiliza la palabra nosotros o nuestro o nos. En la segunda parte se trata de las necesidades que nosotros tenemos. Estas son nuestras necesidades. El pan nuestro, danos. Perdona nuestros pecados y no nos metas en tentación. Esto es provisión, redención y protección. En Mateo 6:8 mismo Jesús nos dijo, y lo leímos hace unos momentos: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. No es tanto que Dios no sepa lo que necesito, más bien es reconocer: Señor, solo de ti viene mi provisión, solo de ti viene mi redención, solo de ti viene mi protección. Por eso vengo a ti a pedirte estas cosas. La primera dice, nuestro pan. Me habla de alimento, me habla de las necesidades físicas. El día de hoy es difícil relacionarnos con esto de pedirle al Señor el pan de cada día, porque pues es muy lógico, hay súpers por todos lados, ¿no? Puedes ir y comprar cosas y tenerlas en tu casa inmediatamente, ¿no? Es más, quizás haya muy pocos entre nosotros que realmente viva al día. Lo que gana ese día va y compra lo que necesita. Muchos de nosotros compramos por una semana o por 2 semanas. Es más, muchos de nosotros, si el día de hoy no tuviéramos nada de dinero, podríamos subsistir varias semanas con lo que tenemos en la alacena. Y de repente aquí dice Jesús, ora, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabes? Aun cuando Dios nos ha provisto lo suficiente para comprar para una semana, necesito depender de Él para nuestras necesidades físicas todos los días. Necesito tener ese corazón de decirle a Dios: yo dependo de ti, Señor, y tú me suples todas mis necesidades diarias. En Proverbios 38 dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. En otra versión dice: dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Él es el Dios proveedor, Jehová Jireh, el que provee. Es una necesidad diaria. Pero ¿qué me dices de lo que sigue? Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Es algo que también necesito de diario, ¿no es así? En Mateo 6 la palabra no es pecado, la palabra es deuda. Perdónanos nuestras deudas. Y es que sí, el pecado nos pone en una deuda, nos mete en grandes problemas. Mira lo que dice en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 15. Santiago capítulo 1 verso 15 me dice: entonces la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado da a luz la muerte. El pecado me separa. El pecado me separa, y necesito entender esto, que mi pecado me separa de Dios. Y necesito regresar a esa comunión. ¿Y cómo voy a regresar a esa comunión? Recibiendo su perdón. Cuando pecamos. ¿Cuándo no pecamos? En realidad pecamos todo el tiempo. Tenemos que venir todos los días en arrepentimiento. En arrepentimiento. Ahora checa esto, dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y sí, un corazón que ha sido perdonado
perdona. Pero no solamente eso me dice. Hace 2 semanas Lenny nos explicó claramente qué significa esto, diciéndonos cómo un corazón que perdona está dispuesto a recibir el perdón de Dios. Y así es. Hay una necesidad de todos los días perdonar también a otros. ¿A poco no? Necesitas perdonar, no solamente pedir perdón a Dios, sino también perdonar. Y es algo que necesito hacer todos los días. Me hace recordar la oración de David diciendo: devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Por último, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuestra protección. En el mundo en el que vivimos hay una gran necesidad diaria de que Él nos proteja de tentaciones y de pruebas. Hay una diferencia entre ambas, entre una tentación y una prueba. La tentación proviene de mi propia concupiscencia, de mi propia naturaleza, de mi enemigo, de Satanás, del mundo, de mi carne. La prueba es algo que Dios trae a mi vida para hacerme crecer en fe. Pero de ambas, Señor, no me metas en tentación, no me metas en pruebas. ¿Por qué es esta petición? Porque somos débiles y día con día necesitamos reconocer: soy débil, y si viene una tentación o viene una prueba, necesito que tú, Señor, me fortalezcas. Necesito que tú, Señor, estés a mi lado, así como para suplirme mis necesidades físicas, el pan, para suplirme el perdón que necesito, redención, para suplirme de tu protección, porque necesito estar fuera de tentación. Soy débil, Señor. En 1 Corintios 10, versículo 13, me lo dice claramente, que junto con la tentación dará Dios la salida, para que podamos resistir, para que podamos soportar. Y esta es una necesidad diaria. ¿Te das cuenta de la diferencia? Podemos ubicar cómo la oración se trata de Él y de glorificarle a Él, pero también al reconocer mis necesidades le glorifico a Él. Me doy cuenta que lo necesito a Él de una manera diaria, día con día. Mira lo que dice en el verso 5 al versículo 8. Porque entonces Jesús presenta una parábola, una historia para hacer una comparación. Dice así: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesús está hablando de una escena, ¿no? Una escena que sucede a medianoche. Y la escena es una suposición. Es como si dijera: supongamos esto, que tú tienes necesidad y vas con un amigo, llegas a medianoche y le dices: hey, necesito 3 panes. El amigo desde adentro te va a decir: oye, espérame, yo estoy acostado, ya la puerta está cerrada, ya mis hijos están en cama, o sea, levantarme va a hacer ruido, los niños se van a despertar, todo va a empezar a alterarse en mi comodidad. Dice: bueno, no te lo va a dar ni siquiera porque sea tu amigo, te lo va a dar por tu importunidad, porque ahí estás insistiendo e insistiendo. Ahora, esto Jesús lo está poniendo como un contraste. Porque en unos momentos enseñará cómo Dios está dispuesto siempre a darnos, a abrir la puerta, a proveernos todo el tiempo. Lo que está haciendo Jesús es que, mira, si este hombre que iba a ser una molestia para él levantarse, lo va a hacer. Imagínate el contraste con Dios. Dios no duerme, Dios no tiene la puerta cerrada, Dios no tiene niños en cama, no está tirado en cama sin la posibilidad de levantarse, no. ¿Te imaginas si a uno de nosotros la importunidad nos hace darle al otro lo que necesita? ¿Te imaginas a Dios? ¿Cómo crees que Él no va a responder?
No es que tratemos de convencer a Dios con nuestra importunidad. Nuestra persistencia e insistencia no es para doblarle el brazo y que haga lo que nosotros queramos. Nuestra perseverancia, persistencia e insistencia en la oración es para que nuestro corazón se mantenga dependiendo de Él. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta, ¿no? De repente escuchamos a personas orando y gritando, ¿no? ¿Has escuchado a esas personas que oran así? Señor, te pido, ¿no? Todo así, o sea, se le está así rompiendo la garganta y tú dices, denle un vaso con agua, ¿no? Y pienso en Dios, que yo llegara, o sea, imagínate que yo llegara con mi esposa. Esposa, quiero mi desayuno. O sea, ni siquiera es lógico para mi esposa decirle de esa manera, ¿no? Y Dios, que no tiene la puerta cerrada, que no tengo que tirar la puerta a golpes, sino que Él tiene la puerta abierta. Mira lo que dice en Hebreos 4:17, un texto que es importante conocerlo, incluso memorizarlo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La puerta está abierta por su sacrificio, y cuando yo soy su hijo tengo acceso al trono de Dios y me puedo acercar con confianza, me puedo acercar a Él. En Efesios 3:12 dice: en Él tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Jesús está haciendo esta comparación. Si un hombre por importunidad logra, ¿no?, convencer al otro, imagínate el Señor si tiene la puerta abierta. Imagínate cómo no está deseoso de responder nuestras oraciones. Y mira cómo lo dice ahí en Lucas 11 verso 9. Dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque, ¿qué dice la siguiente palabra? Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Ves la diferencia entre ese hombre y Dios? Dios está dispuesto a darnos. Si buscamos, a que hallemos. Si llamamos, a que nos abra. Y estas tres palabras están como en creciendo. Pedid, y luego pedid y buscad, y luego pedid, buscad y llamad. Implica como un crecimiento en cada una de estas. Pedid, buscad y llamad. Ahora en el original el verbo es un verbo que está continuo. Realmente debería de decir: sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando. Y qué confianza y qué promesa. Se os dará, hallaréis, se os abrirá. A todo aquel que pide, que busca y que llama, tendrá una respuesta. Ahora, no es que no esté dispuesto a darnos, sino que quiere que dependamos de Él en todo momento. Acuérdate, se trata de Él y se trata de depender de Él. Y entonces Jesús utiliza otra historia, o otra comparación. Dice en el verso 11 al 13: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? La respuesta es muy obvia, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, como padres terrenales, nunca le daríamos algo así a nuestros hijos. La respuesta es: ningún padre haría eso. Si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide pan, le dará una piedra. Ninguno de nosotros haría eso. Y entonces hace la pregunta: bueno, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué dice? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial te dará lo más necesario, lo más importante? Qué increíble. En Mateo capítulo 6, Jesús enseñando esto, Él no menciona al Espíritu Santo.
sino que Él dice cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a aquel que se lo pida. Cosas buenas, ¿no? Y aquí dice Espíritu Santo, y no hay ninguna contradicción en ambas. Del Espíritu Santo provienen todas las cosas buenas. Es muy claro. En Romanos capítulo 8, acompáñame ahí a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 26 y 27. ¿Qué tanto necesitaré del Espíritu Santo? Él me dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, si no sabemos cómo pedir como conviene, y este texto me dice, el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad, y el Señor está dispuesto a darnos el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Él está dispuesto a dárnoslo, a darnos de su Espíritu, y junto con su Espíritu la sabiduría para pedir. Él intercede por nosotros. En el verso 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él sabe de que tenemos necesidad. Él es sabio para pedir por nosotros. Él es la fuente de toda cosa buena. Y no solamente eso, mira lo que dice ahí mismo en Romanos 8, en el versículo 15. O sea, si Él promete darnos su Espíritu cuando se lo pidamos, mira lo que dice el verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando Él me da de su Espíritu, qué increíble, Él me da la certeza de que soy su hijo. Él me da la certeza de que si vengo a depender de Él, Él me suplirá todas mis necesidades diarias, mi necesidad diaria de alimento, de redención, de protección. Y cuando Él viene a mi vida, el Espíritu Santo, entonces puedo glorificarle a Él. Se trata de su nombre, de su reino y de su voluntad en nuestras vidas. Esta es una oración corta y muy sencilla, que me muestra que toda oración debe de estar enfocada en Él, y que mi corazón siempre, de continuo, tiene que estar dependiendo de Él. ¿Te gustan las promesas de Dios? ¿No es increíble que Él diga eso? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe; todo aquel que busca, halla; y todo aquel que llama, se le abrirá. Todo aquel. ¿Cuánto más necesitamos nosotros venir en oración a Dios y confiar en sus promesas, y alinear mi corazón a su corazón y glorificarlo con mi oración y mostrarle mi dependencia de Él? Acuérdate, Padre nuestro. Esta es una oración para hijos. Oramos.